aquí mismo en Colosenses 3, en el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta conclusión es maravillosa, porque nos está diciendo que necesariamente necesitamos a Cristo en nuestras vidas y que Cristo es suficiente en nosotros para experimentar esa nueva vida, esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre, y por eso siempre debemos estar en la palabra del Evangelio. Porque en la palabra del Evangelio vamos conociendo más y más a Cristo, y así es como nuestra vida va experimentando esa madurez, ese crecimiento cristiano. Efesios capítulo 5, del verso 4 al 9. Veamos aquí también cómo la Biblia habla de la reacción de Dios ante el pecado humano. Para que nos demos cuenta, amados hermanos, que necesitamos precisamente de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y ahí está la muerte física, la muerte espiritual. Hay una separación entre Dios y el ser humano, y la muerte también como castigo, porque hay infierno en donde el ser humano será atormentado por siempre, separado de Dios por causa de su pecado. Efesios capítulo 5, verso 4 al 9. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces se vuelve a mencionar la palabra castigo por la desobediencia. Pero el texto está diciendo que nadie nos engañe con palabras vanas, lo cual significa que tengamos muchísimo cuidado con la religiosidad. ¿Por qué, hermanos? Porque no importa cuán religioso seamos, la religión no puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. La religión no puede resolver fundamentalmente ese problema espiritual y de raíz que nos lleva al pecado, a una vida vana, a una vida en contra de la voluntad de Dios. Entonces, una persona que no está en la palabra, que no está en el Evangelio, que no ha creído verdaderamente en Jesucristo y que por supuesto no lo ha conocido, no lo ha recibido, no puede nacer de nuevo. No hay una nueva naturaleza. Y es cierto que hay religiones muy estrictas, muy legalistas, en donde las personas son sometidas a una rigurosa práctica religiosa, litúrgica, en donde también hay una disciplina para apaciguar la mala conducta, el mal comportamiento, incluso en donde también en el aspecto físico externo hay muchas normas, muchas leyes, pero esto no sirve de nada si Cristo no está en el corazón, si Cristo no está en la vida. Esto puede cambiar de manera externa a la persona. Sí, en el aspecto físico, la ropa, y de alguna manera puede llegar a modificar en algo la conducta, pero nunca
se es libre así de la condenación, porque nunca se es libre así del pecado fundamental, de la naturaleza pecaminosa. Por eso lo que se necesita es verdaderamente a Cristo.